Muy bien, bueno, buenos días a todos y estamos acá transmitiendo el mensaje en esta mañana, hoy 11 de noviembre de 2018, y nuestro título para esta mañana, como lo hemos puesto en la promoción, es que la iglesia crezca. El pasaje bíblico está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 20. 2 de Corintios 5, 14 al 20. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amado Padre que estás en el cielo, una vez más vamos a tu palabra. Una vez más, Señor, oramos a ti en este día y estamos dedicando este tiempo para predicar tu palabra a todo aquel que quiera escucharla. Señor, rogamos que este mensaje sea de bendición para la iglesia en general, nuestra iglesia como la iglesia tuya en el mundo entero. Por aquellos creyentes que nos están escuchando, por aquellos incrédulos que todavía no han conocido a Cristo, Señor, que en esta mañana puedan recibir este mensaje y puedan recibirte a ti como Salvador y Señor de su vida. Pedimos esto y lo entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro deseo es que la iglesia crezca. Y Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere que aquellos lugares paganos, aquellos lugares nocturnos que están hoy llenando a los hombres y a las mujeres, sean cerrados. Y ese requisito indispensable es que una iglesia crezca. El primer punto es una experiencia transformadora, como leímos aquí en el pasaje de 2 de Corintios. Los que dicen ser cristianos pasen por esa experiencia transformadora. Dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La conversión es un cambio radical en nuestra vida. Pablo describe esto, el apóstol Pablo, como estar en Cristo. ¿Cómo es estar en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La iglesia no puede crecer con gente no convertida o medio convertida. ¿Qué significa medio convertido? Significa una persona que comienza el camino cristiano, pero está un poquito allá y otro poquito acá. Un pie por el mundo, otro pie en la iglesia. Un poco de enseñanza pagana como un poco de enseñanza cristiana. Un cristiano que vive como un pagano es un pagano a los ojos del mundo. Cuando digo pagano, es una persona que vive como el mundo, los pensamientos del mundo. El apóstol Pablo decía, ya no conocemos a las personas, no las reconocemos, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Cómo conocemos a Cristo? Espiritualmente, en una nueva persona, un nuevo ser. Si usted en la iglesia es una persona y en su casa es otra, no puede haber crecimiento en la iglesia. Porque nosotros tenemos que ser auténticos en todos lados, auténticos acá y auténticos donde no nos ven. Porque la iglesia nos proviene de las 2 horas que podemos pasar semanalmente acá.
El cristiano no es cristiano porque está 2 horas en la iglesia los domingos. El cristiano es porque sigue a Cristo. El cristiano porque obedece a Cristo. El cristiano porque las leyes bíblicas son su deleite, su guía en la vida. Si una persona que dice ser cristiano sigue mintiendo, sigue siendo chismoso, sigue siendo una persona que se enoja, si sigue siendo infiel, si está haciendo cosas pecaminosas, si sigue yendo a los bailes o a los antros de pecado, ¿qué cree que piensa la gente que te conoce? Y este va a la iglesia. Inmediatamente te va a definir, usted, cristiano, no tendría que estar acá. O sea que las personas de afuera nos ven de una manera que nos juzgan, que nuestro comportamiento tiene que ser diferente a ellos, porque somos cristianos. Hay una frase que decía Mahatma Gandhi: yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. Yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. O sea, su ejemplo como cristiano no es muy cristiano. No es un buen testimonio. Tenemos que analizar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, si han sido radicalmente transformados. Dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El poder de Jesucristo es que nosotros podamos ser transformados por Él, cambiados en nuevas personas. Si estamos batallando con alguna debilidad, tenemos que pedirle a Cristo. Él tiene el poder de sacarnos de ahí. Si hay algún cambio, alguna cosa que muchas veces caemos en esa posición, tenemos que salir de eso, en ese pecado o en esa tentación. El segundo punto es un compromiso inquebrantable. Hay una consagración y el apóstol Pablo lo explica como vivir para Cristo. En el primer punto decíamos que el apóstol Pablo decía estar en Cristo. Ahora, vivir para Cristo. El versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y el 15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir acá el apóstol Pablo entonces? Cristo murió por nosotros y ahora nosotros tenemos que vivir para el que murió por nosotros. Vieron que va desarrollando así el pasaje bíblico, ¿no? La verdadera conversión tiene una muerte del yo, de la persona. Ya no vivimos para nosotros, dice, sino para Cristo. Cristo toma nuestro lugar. Cuando tú eres una persona que ama a Cristo, lo pone en primer lugar en la vida. ¿Cómo puedo saber si Cristo ocupa el primer lugar en mi vida? Por ejemplo, estás a punto de salir de tu casa para venir a la iglesia y te llega una visita. La decisión que tomes determinará si Cristo ocupa el primer lugar en tu vida. Así de sencillo. Iba a ir a la iglesia, pero me cayó visita. Prefiero quedarme con la visita o ir a la iglesia. La decisión tuya determina dónde está Cristo en tu vida. Tienes, por ejemplo, una persona que tienes en la vista, novio, novia, que no simpatiza con la iglesia cristiana, y te dice que debes elegir entre la relación entre ustedes y la iglesia. La decisión que tomes determinará si Cristo ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Qué decisión vas a tomar? En tu trabajo, quizás viste cosas ilícitas, robos, estafas, daño a personas, etc. Y tú participas de eso. La decisión de quedarse en ese trabajo o de buscar otro determinará si Cristo ocupa el primer lugar en tu vida. Y así sucesivamente podríamos dar ejemplos todo el tiempo. Hoy, ¿dónde estarías tú si no estás en la iglesia? Yo elegiría otra cosa. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7, cuantas cosas
para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay chicos acá que podrían estar jugando al fútbol en esta hora, en un cuadro de fútbol. Otros tenían un compromiso en Montevideo. Pero tienen que elegir entre servir al Señor, seguir a Cristo o seguir el fútbol. La decisión es muy difícil. Pero según lo que nosotros elegimos, es lo que vamos a hacer. Si elegimos a Cristo o elegimos el mundo. Algunos pueden decir, bueno, en la mañana del domingo yo quiero ir a la feria. Acá en Maldonado es muy común que la gente todos vayan el domingo a la feria. Y eligen la feria como si fuera una ceremonia. Voy a ir a la feria. No pueden ir ni antes ni después de la reunión. Tienen que ir a la hora de la reunión. Esas cosas son las que determinan si aman a Cristo o no. El otro día uno de nuestros nietos tenía que viajar a Montevideo en uno de estos días por una competencia. La primera cosa que le dije fue, nosotros no vamos a ir porque somos cristianos. Sí, pero hay una competencia. Sí, pero no es para nosotros. Porque dice el apóstol Pablo, las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Parece que el cristiano está perdiendo todo el tiempo. Perdemos de ganar nuestro negocio, perdemos de salir a disfrutar las cosas, perdemos de competencias futbolísticas, perdemos de competencias en otras áreas, perdemos de estar con la familia, un asado o algo, porque hay una reunión justo en la hora de la reunión de la iglesia. Pero el crecimiento de una iglesia es cuando tú entiendes que nosotros tenemos algo diferente que los demás. Y lo diferente es que nosotros elegimos a Cristo. Eso decía el apóstol Pablo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Cristo, aquel que murió resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Hay familiares que organizan reuniones para esta hora. Y nosotros siempre le decimos, a esta hora, no. No, pero vamos a juntarnos todos y vamos a hacer un asado. Sí, pero no. Después de la reunión puede ser, pero antes de la reunión no. Esta hora es sagrada. Para nosotros Cristo está primero. Y si tenemos que sacrificar nuestras cosas personales por amar a Cristo, lo vamos a hacer. En tercer lugar, una proclamación apasionada, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es la gran comisión. Ahora nos envía como embajadores. Nos envía a comunicar la palabra a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos. ¿Quiénes deben evangelizar o predicar el evangelio? Todos. Enviados somos todos. Es responsabilidad de todos. La iglesia primitiva lo estaba practicando. Cuando vino el Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que todos estaban hablando en lenguas. Todos estaban hablando en lenguas. Todos estaban predicando. La iglesia de hoy no puede existir. El cristiano que no evangeliza, pronto se va a enfriar. La iglesia que no evangeliza, pronto va a desaparecer. Tenemos que ser esa luz y esa sal que el Señor dice en su palabra. Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será sazonada el mundo?
Si la luz desapareciere, ¿con qué se iluminará? Y Jesús dice que los cristianos somos la sal y la luz del mundo. ¿Le gusta comer sin sal a usted? Quizás está acostumbrado porque ya se lo mandaron hace tiempo, pero no es agradable. Siempre un poco de sal a la comida sazona su comida. ¿Le gustaría vivir sin luz absoluta? Creo que no. Este mundo sin los cristianos es un mundo sin sal y sin luz. Es sin sabor y está en tinieblas. ¿Qué le da el sazón? Los cristianos, los hijos de Dios. ¿Quién le da la luz a este mundo? A través de los cristianos, el Señor. Es responsabilidad de cada creyente. Dice la palabra de Dios que tenemos que ir a nuestro cuarto para orar y ponernos de rodillas para orar. Cierre su puerta y esté en su aposento, en su cuarto, orando a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí en 1 Corintios, capítulo 9, dejen el dedo porque vamos a volver para este pasaje. 1 Corintios 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. 1 Corintios 9, 16. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todo modo salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y así sigue el apóstol Pablo desarrollando nuestra responsabilidad. Dice una historia que un juez llamado Mincy, que vivía en Filadelfia, durante su juventud había sido ateo al dejar su ciudad, fue convertido a Dios. Algún tiempo después volvió a Filadelfia y se hospedó con uno de sus amigos que aún era incrédulo. Después de estar 3 días en esa casa, su amigo le dijo, Jorge, he oído decir que tú eres cristiano. Sí, le dijo el otro. Bueno, Jorge, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y crees en el infierno? Sí. ¿Y que todos los incrédulos estarán allí por toda la eternidad? Sí. Bueno, ¿tiene el cristianismo el efecto de hacer desaparecer todo sentimiento humanitario en una persona como lo ha hecho en ti? ¿Y qué quiere decir con eso?, preguntó el juez. A lo que su amigo contestó, ¿has vivido en mi casa por 3 días conociendo y creyendo todo eso y no has puesto tu mano sobre mi hombro ni me has dicho una palabra buscando mi salvación? El incrédulo estaba reclamando al creyente, no me dijiste nada, no me contaste nada, que yo voy al infierno. No me advertiste de que yo estoy mi alma perdida. La eternidad existe. El fundador del Ejército de Salvación, el general Wood, acostumbraba a decir que cada creyente debería ser enviado una semana al infierno para que, habiendo palpado el terror de una eternidad sin Cristo, dedicara toda su vida tratando de librar a la gente de esa perdición eterna. Si nosotros no vemos la magnitud a dónde van a ir nuestros seres queridos, no vemos el tamaño de pérdida de aquellos que nos rodean diariamente, nunca le vamos a advertir del peligro que tiene. Dios quiere que nosotros seamos evangelistas más que evangélicos. El evangelio puede andar bien en doctrina para estar
pero estar bien dormido. El evangelista no se conforma con saber la verdad, sino que se la presenta ardientemente a los demás. En conclusión, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 8 y vamos a leer una historia que es de una persona que estaba endemoniada. Lucas capítulo 8, versículo 27. Lucas capítulo 8, versículo 27. El título de este pasaje es El endemoniado Gadareno. Versículo 27 de Lucas 8 dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo la cadena era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, y acá presten atención al versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El hombre había sido curado del demonio. Quería seguir con Jesús, pero Jesús le dijo: no, váyase a su casa y le cuenta todo lo que pasó con usted. Contar la historia. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Quiénes están dispuestos a dejar que Cristo los transforme? Poner en primer lugar a Cristo y hablar a los otros de Cristo. Esa es la manera en que la iglesia va a crecer. Cuando nosotros personalmente damos testimonio de lo que es la vida cristiana, viviéndola, practicándola y compartiéndola. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Gracias te damos por esta parte que hemos desarrollado, Señor. Pedimos tu bendición para que la iglesia pueda crecer a través de nuestro testimonio personal y al compartir con los demás, viviendo el cristianismo, viviendo el evangelio y practicándolo. Pedimos tu bendición, Señor, por aquellos que nos escuchan, que tú, Señor, le añadas este pensamiento a su vida y que tomen la decisión de seguirte a ti primero y que puedan entregar su corazón y su vida al Señor. En el nombre de Jesús.